Hoy, en Tutoriales Herverín, entraremos a conocer el oscuro mundo de las amantes. Pero no cualquier mundo. No, señor. Hablamos de pasillos llenos de secretos, miradas que se esconden, teléfonos que suenan en la madrugada y decisiones que cambian destinos para siempre. Caso número 1. La triste historia de Sasha Montenegro. Sasha Montenegro, destacada actriz de los años 70 y 80, vivió un verdadero infierno cuando se enredó con el expresidente José López Portillo. Y no fue un romance cualquiera, fue una relación que ardía en silencio, que se movía entre sombras, que tenía que esconderse como si fuera un delito. Que la relación fue un verdadero caos emocional, porque la relación tenía que permanecer oculta, dada la importancia del presidente mexicano, y también debido a que la familia del presidente estaba en total desacuerdo de esta relación. Con la primera que Sasha Montenegro tuvo conflicto fue con su cuñada Margarita Portillo, quien era la enemiga número 1 del cine de las sexicomedias, ese cine pícaro que pasaba mucho por la censura y que la peor detractora era la mismísima hermana de quien era su amante. Imagínense la tensión. La crítica más feroz del género era nada más y nada menos que la hermana del hombre con el que ella compartía su vida en secreto. En una ocasión, Alfonso Sayas dijo que la enemiga número 1 del cine mexicano era Margarita Portillo, y cuando se enteró de que su hermano andaba con Sasha Montenegro, fue como un balde de agua fría sobre sus hombros. Pero ahí no quedó la cosa. Ella montó una maquinaria en contra de la actriz para desprestigiarla y para sacarla de la jugada. No fue un simple comentario, no fue un chisme aislado, fue una ofensiva directa. Sasha incluso llegó a temer por su vida, escondiéndose y tratando de ocultar el embarazo. Según relató Sasha, que aquella relación le causó muchos problemas, incluso Sasha llegó a llamar cobarde a José López Portillo, porque él no la defendía de su familia y permitía que le insultaran y que le dijeran lo que fuera. Nuestro siguiente caso es el de Olga Briskin, la vedette conocida como Super Olga de los años 70, quien fue toda una bomba mediática debido a su escultural belleza. Una mujer que paralizaba escenarios, que encendía miradas, que hacía suspirar a multitudes. Pero detrás del brillo, detrás de las luces y los aplausos, se estaba gestando una tormenta. Vivió un verdadero infierno cuando tuvo una relación de amantes con Arturo Castro, quien era casado y además tenía hijos. Y ahí comenzó el fuego, un romance prohibido que no solo cruzó límites, sino que desató una guerra. Según reveló en el programa de Gustavo Adolfo Infante, la esposa de Arturo Castro no solamente llegó a insultarla, sino que incluso intentó matarla. Sí, así como se oye. La tensión no era de palabras suaves ni miradas incómodas, era de peligro real. Pero el castigo no terminó ahí. Según relató, hasta el día de hoy, cuando los hijos de Arturo Castro se la encuentran, la han insultado y agredido. El tiempo pasó, pero las heridas no cerraron. Y según dice, hasta el día de hoy, sigue pagando el precio de haber sido la amante de este hombre y haber lastimado a esa familia. Por lo que dijo que estaba arrepentida. Arrepentida de un amor que parecía pasión, pero que terminó siendo culpa, y que el infierno que vivió ella se lo buscó por no saber o no tener una conciencia moral lo suficientemente buena en aquel entonces. Hoy dice estar arrepentida y aconseja a la gente joven a no caer en el papel de amante, porque muchas veces lo que parece la gloria termina siendo un verdadero infierno. Y cuando el telón baja, lo único que queda es enfrentar las consecuencias. Y nuestra siguiente en esta lista de las amantes que vivieron un verdadero infierno por meterse con un hombre casado está Margarita,
mejor conocida como la diosa de la cumbia. Una mujer que hacía vibrar escenarios, que llenaba salones, que movía multitudes con su voz, pero que en su vida personal terminó bailando al ritmo del caos. Margarita relató que cuando era una integrante de la Sonora Dinamita, se enamoró de su compañero conocido como Mike Alvear, y fue un romance intenso y así intenso como polémico. Porque dice que ella miraba cómo él tenía novias cuando se iban de gira con la Sonora Dinamita. O sea, las señales estaban ahí, pero el corazón a veces no entiende de advertencias. Y entonces vino la noche que lo cambió todo. Estando en Paraguay, se pusieron a tomar. Y según dijo, entre las copas, pues se les pasaron y terminaron teniendo relaciones íntimas. Una noche, una decisión, y el destino quedó marcado. Después de aquel suceso, Margarita se enamoró de su compañero de trabajo, pero el problema era que este hombre estaba casado y con hijos. Su esposa era mexicana, y según ella, le había arreglado papeles mexicanos, porque su amante era colombiano. La historia ya no era solo pasión, era territorio peligroso. Y bueno, el asunto se tornó muy oscuro, y empezó a vivir un verdadero infierno cuando la esposa se enteró de que Margarita era la amante de su marido. Dicen que incluso hizo que Lucho Argaín, el líder de la Sonora Dinamita, la despidiera. Y eso fue solamente al principio del infierno, porque la persecución llegó a tal punto que hasta le llegaron a meter presa. Según relató Margarita, Lucho Argaín, junto con la ex esposa de Mike Alvear, se pusieron de acuerdo para meterla al bote acusándola de plagio. Ella, junto a su pareja, había formado una orquesta que se llamaba Coco Loco, pero los organizadores de los eventos les presentaban como Margarita con más dinamita, por lo que la acusaron de usurpación de nombre. Y según fue la ex esposa de su nuevo marido quien se encargó de destruirla. Margarita salió embarazada de su primer hijo, y nada más acababa de dar a luz cuando la llegaron a meter presa. Estuvo 72 horas encerrada, y según relató, los policías pasaban y se burlaban de ella porque estaban contratados por la ex de su esposo para hacerle la vida imposible dentro de la cárcel. Como si no fuera suficiente el escándalo, la humillación pública, también el encierro. Y según le tocaba cada vez que ella iba al aeropuerto, ahí llegaba la familia del esposo a gritarle insultos. La trataban de prostituta y muchas cosas más. La persecución no era solo mediática, era personal, directa, cruel. Según dijo, el infierno terminó cuando su marido enfermó de cáncer y falleció. Así que esa relación no solamente le costó malos momentos, también le costó el trabajo dentro de la Sonora Dinamita. Un amor que empezó con música y copas, terminó con cárcel, humillaciones y pérdida. Porque a veces el escenario brilla, pero detrás del telón, la historia es otra completamente distinta. La siguiente aquí en la lista es la reconocida actriz Cynthia Clitbo, una mujer fuerte, intensa, de carácter firme en pantalla, pero que fuera de cámaras vivió una historia que parece sacada de una telenovela, y no precisamente de las románticas. Cynthia relató que se enamoró en una telenovela de Francisco Gatorno, el actor cubano. No solo se enamoró, se lo llevó a los camerinos de Televisa para tener intimidad. Sí, señora, no se espante. ¿A poco usted cree que esos camerinos no tienen historia? Pobres las señoras que trabajan limpiando esos camerinos. Un romance que comenzó entre libretos, maquillaje y luces de estudio, pero que rápidamente dejó de ser ficción. Aquel asunto le salió bastante caro, porque según dice, Francisco Gatorno era casado y él decidió dejar a su esposa para irse a vivir con ella. Pero lo que parecía una historia de amor apasionada se convirtió en el inicio de un verdadero infierno, porque la esposa de este actor le terminó haciendo brujería. Sí, así como suena, al punto que la actriz se estaba volviendo loca. Según relató, había un hombre que se metía a su casa, un hombre negro, un ser oscuro que se metía al closet y que la perseguía. Y dicen que Cynthia decía, «Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?».
Pero lo malo, que no era el negro de la canción, era un espíritu el que la perseguía. No, hombre, la pobre ya estaba que se moría del miedo. Le tumbaban las cosas de su casa, sus maquillajes, sus pelucas, todo aparecía en el suelo. La sensación era constante, el miedo no la dejaba dormir. Llegó al punto de no tener paz, lloraba amargamente, y su mamá iba a orar por ella. Pero por más que quisieron, y por más que pagaron, no lograron sacar a ese ser de la casa. La desesperación fue tal que se vio obligada a vender la casa. Y lo más impactante vino después. Relató que incluso el nuevo dueño de la casa le llamó para decirle que aquel ser que había llegado por motivo de la brujería aún seguía ahí, como si la energía no se hubiera ido, como si algo realmente hubiera quedado atrapado en esas paredes. Un caso verdaderamente espeluznante. Según lo contó Cynthia Clitbo, fue un verdadero infierno. Y como si no fuera suficiente, después se dejó con Francisco cuando descubrió que él era infiel. La traición terminó de romper lo que ya estaba fracturado. Después de que él tuvo un accidente y su acompañante, una bailarina cubana, falleció, la historia tomó un giro aún más oscuro. Amor, brujería, miedo, traición y tragedia. Una combinación que parece guión de prime time, pero que según su propio relato, fue su realidad. Porque a veces el romance comienza entre cámaras y termina en sombras. Amigos, nuestro siguiente caso aquí, de una famosa que vive un verdadero infierno, es Gabriela Sabbag, viuda de Valentín Elizalde y declarada albacea del cantante. Una mujer que ya cargaba con el peso de una tragedia pública y que después decidió rehacer su vida. Pero lo que vino después fue una tormenta que parecía no tener fin. Ella se casó con el Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, y ahí fue cuando el fuego empezó a arder con más fuerza, porque dentro de la familia de él lo estaban acusando como principal sospechoso de la muerte del Gallo de Oro. Imagínate la tensión, el pasado sin cerrar, las sospechas flotando en el aire, y ahora un matrimonio que unía dos nombres marcados por la tragedia. El asunto se volvió un verdadero infierno cuando las hijas del Tano Elizalde empezaron a involucrarse en la relación de su padre con su nueva esposa. Según dicen, le mandaban mensajes de texto como: «Eres una zorra, deberías de tener vergüenza, deberías respetar la memoria de mi tío porque lo que estás haciendo tú no tiene nombre». Palabras duras, golpes directos al corazón. No eran críticas discretas, eran ataques abiertos. Pero lo más fuerte vino cuando la acusaban de que también ella era responsable del asesinato de Valentín Elizalde. Que ella, junto con el Tano, se habrían puesto de acuerdo para causar la muerte del famoso cantante. Una acusación que pesa como una losa. Según dijo la familia, Gabriela Sabbag le había hecho la vida imposible a Valentín Elizalde, y por eso se habían divorciado en el año 2003. Y aún así, ella fue declarada albacea del testamento de Valentín. Eso encendió todavía más la furia. Toda la familia se le vino encima. Comentarios, mensajes, señalamientos constantes. La presión no era solo mediática, era personal, directa, diaria, y según relató, los mensajes que le dejaban la estaban atormentando. No era fácil encender el teléfono, no era fácil salir a la calle, no era fácil cargar con un apellido ligado a una tragedia que sigue doliendo, por lo cual dijo que su vida se había vuelto un infierno debido a esta situación. Un infierno hecho de sospechas, de rencores no resueltos y de un pasado que nunca dejó de perseguirla, porque a veces el dolor no termina con el funeral, apenas comienza. Otra famosa que declaró que su vida se había convertido en un infierno fue Chiquis Rivera, hija de la desaparecida Jenny Rivera. Y aquí la historia no fue de rumores pequeños,
fue una herida abierta que se hizo pública, dolorosa y desgarradora. Jenny la acusaba de haberse metido con su marido. Sí, señora, así como lo oye. Jenny Rivera decía que su hija, la Chiquis, se había metido con su esposo. Una acusación que cayó como rayo en plena tormenta. Y bueno, en su momento, Jenny, sin dar explicación, la había bloqueado de todas sus redes sociales y de su teléfono, y habría mandado a cambiar las chapas de su casa para que la Chiquis no tuviera acceso. Imagínese ese golpe. No solo era una pelea, era cerrar puertas literal y emocionalmente. Según dice Chiquis, estaba desesperada, tratando de comunicarse con su mamá para explicarle y decirle que lo que ella pensaba nunca había ocurrido, que entre Esteban Loaiza y ella no había ocurrido nada. Desesperación, angustia, llamadas sin respuesta. Pero según dice, Jenny Rivera estaba tan enojada que no quería escucharla, no quería oírla y no quería saber nada de ella. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Jenny Rivera declaró que había sacado a su hija de su corazón. Y eso no fue una frase ligera, fue una sentencia. Incluso en su último concierto le dedicó la canción Paloma Negra. Un momento cargado de emoción, de dolor contenido, de mensajes entre líneas. Y fue donde su abogado y dijo: quiero que me desheredes a esa Chiquis, quiero sacarla de mi testamento. Las decisiones ya no eran solo emocionales, eran legales. Según contó Chiquis, ella perdió a su mamá 2 veces. Una cuando la bloqueó de todas sus redes sociales, se negó a hablar con ella y a recibirla. Y la segunda cuando falleció. Esa frase pesa, porque habla de una pérdida anticipada y luego definitiva. Según dijo Chiquis, ella vivió un verdadero infierno, porque por más que buscó a su mamá por todos lados, se negó a hablar con ella. Y lo peor fue saber que ella se fue de este mundo pensando que su hija la había traicionado. Lo cual, hasta el día de hoy, hace que cuando se acuerda, le da tristeza pensar en esa situación. No es solo un recuerdo, es una herida que no cierra. Porque hay cosas que el tiempo no borra, y cuando las palabras que faltaron ya no se pueden decir, el dolor se queda viviendo en silencio. Otra famosa que vivió un verdadero infierno por haberse metido con un hombre comprometido, aunque no era casado, fue Clara Chía, pues se metió con Gerard Piqué, pareja sentimental de Shakira, que si bien no estaban casados, tenían 2 hijos y formaban una pareja estable de más de 10 años. No era cualquier relación, era una historia consolidada, pública, casi símbolo de estabilidad. Y cuando todo estalló, no fue una chispa, fue una explosión mundial. Todo pasó cuando la prensa se encargó de destruir la imagen de Piqué y jalarla a ella dentro del paquete. De un día para otro, Clara Chía dejó de ser una joven anónima para convertirse en el rostro del escándalo. Según dijo, que ya no soportaba ni siquiera salir a la calle porque no aguantaba los señalamientos. Miradas, susurros, cámaras apuntándole como si fuera culpable de un crimen público. Incluso, según contaron, tuvo que ir a ver al psicólogo porque estaba a punto de volverse loca con todo lo que se decía en las redes sociales. Un ejército de gente atacándole todo el día, llamándola de todo, desde zorra hasta prostituta. El linchamiento digital no descansaba. Día y noche, comentarios, memes, burlas, insultos. Y es que sí, todo reventó después de que Shakira sacó una canción que se volvió viral de la noche a la mañana, en donde decía claramente, no es una persona buena. Aquella canción cayó como un golpe devastador en Clara Chía. No fue solo música, fue un fenómeno global. Una letra repetida en todos los idiomas, en todas las plataformas, en todos los rincones del planeta. Según se dice, Clara Chía estuvo internada y bajo cuidados médicos para que las cosas no pasaran a mayor. La presión era demasiada, la exposición era brutal. Y declaró en una entrevista que es muy fácil sacar una canción y hablar mal de una persona,
pero no sabes qué puede pasar con esa persona o cómo lo vaya a tomar. Y ahí está el punto. Según dice, vivió un verdadero infierno al involucrarse con Gerard Piqué. Porque una cosa es enamorarse y otra muy distinta es convertirse en la villana oficial de una historia que el mundo entero decidió juzgar. Cuando el amor se mezcla con fama, traición y música viral, el juicio no lo dicta un juez, lo dicta el planeta entero. Otra famosa que vive un verdadero infierno por involucrarse en una relación con un hombre casado fue Camilla Parker, la famosa reina de Inglaterra, que el día de hoy ya no lleva el título de consorte, únicamente reina. Pero antes de las coronas, antes de los balcones reales y los actos oficiales, hubo una historia que dividió a un país entero. Cuando ella sostuvo una relación de amante con Charles III, nunca imaginó que Diana fuera tan querida. Nunca imaginó que el cariño del pueblo pudiera convertirse en furia. Porque la princesa Diana no era solo una figura real, era un símbolo, era el corazón de millones. Según relataron personas cercanas, Camilla Parker sufría profundamente. Decía: «Yo nunca le he hecho nada a esta gente, ¿y por qué me tienen tanto desprecio?». Pero el sentimiento colectivo era otro. La gente estaba herida, la gente estaba sentida. La gente defendía la memoria de Diana como si fuera propia. Después de la muerte de la princesa, los mensajes se volvieron aún más crueles. «Al fin lograste lo que querías, vieja bruja. Destruiste a la princesa. Espero que te vayas al infierno». Palabras durísimas, ataques constantes, una lluvia de odio que no cesaba. No eran simples comentarios aislados, era una presión pública, internacional, permanente. Según dicen, aquello la tenía bastante preocupada. Cada aparición pública era examinada. Cada gesto era juzgado. Cada sonrisa era cuestionada. Y sobre todo, según cuentan, llegó a sentirse arrepentida de haberse involucrado en esa relación. Porque una cosa es amar, y otra muy distinta es cargar con el rechazo de todo un pueblo que nunca perdonó. En este caso, el infierno no fue privado, fue público, histórico y mundial. Otra famosa que confesó haber vivido un verdadero infierno por meterse con un hombre casado fue Irina Baeva. Fue señalada duramente y criticada fuertemente en todos los medios de comunicación habidos y por haber, y además en las redes sociales. No era una crítica aislada, era un bombardeo constante. Titulares, programas de espectáculos, comentarios, videos, memes, todo apuntando hacia ella. Incluso tuvo que deshabilitar los comentarios, porque aquellos eran tan fuertes que no podía siquiera verlos. Según ha dicho, pagó caro el precio de haberse involucrado con Gabriel Soto. Cada notificación era un golpe, cada mensaje una herida, al punto que muchas veces lloraba y pensaba, ¿qué tanto mal pudo haber hecho yo por el hecho de haberme enamorado? Esa pregunta la perseguía, porque según la gente, estaba tan enojada con ella que se encerraba en su cuarto a llorar. El ruido exterior era tan fuerte que terminó convirtiéndose en silencio interior, un silencio lleno de angustia. El doctor le recomendó que ni siquiera usara las redes sociales, porque era un mensaje cada 2 segundos con insultos y con amenazas serias contra su vida. Imagínese vivir así, no poder abrir el teléfono, no poder leer sin miedo, no poder salir sin sentir el juicio encima. Y así, lo que comenzó como una relación sentimental, terminó convirtiéndose en un campo de batalla público. Un infierno digital que no descansaba, que no perdonaba, que no olvidaba. Porque cuando el amor se mezcla con escándalo y exposición mediática, la condena no la dicta un tribunal, la dictan millones de voces al mismo tiempo.
Otra famosa que confesó haber vivido un verdadero infierno fue Sonia Infante. Se involucró en una relación sentimental con Gustavo Alatriste, quien en ese entonces era esposo de Silvia Pinal. Según contó Sonia, ella pensó que Gustavo Alatriste era una persona seria, un hombre formal, respetable, empresario del cine, pero la realidad fue otra muy distinta. Al final resultó que era un mujeriego empedernido, que tenía muchísimas amantes y que solamente la utilizó porque ella administraba las salas de cine, que eran propiedades del señor Gustavo Alatriste. Mientras ella se dedicaba únicamente al negocio de los cines, él seguía produciendo películas y teniendo amantes en todas las actrices que podía. Según relató, Sonia se enteró de que tenía amante a Blanca Guerra e incluso hasta la mismísima María Félix. Imagínese el golpe. No eran rumores pequeños, eran nombres enormes. Un día le dijeron que Gustavo estaba con María Félix en un baile, y allá llegó Sonia Infante. Sin miedo, sin titubeos, agarró del brazo a María Félix y le dijo que si no sabía que el señor era casado. Y según dijo María Félix, a mí solamente me trajeron acá. Y cuando Sonia respondió que el carro en el que la trajeron era de ella, la doña terminó yéndose en taxi a su casa. Una escena digna de película, pero era la vida real. Pero por más que hizo, el señor Gustavo Alatriste nunca se le quitó el ojo alegre. Así que al final terminó divorciándose de él. Y según dijo Silvia Pinal, en lugar de estar enojada conmigo, debería estar agradecida porque le quité encima a uno de los hombres más infieles que puede haber. Y cuando parecía que todo había terminado, vino otro capítulo oscuro. Después de que murió el señor Gustavo Alatriste, dejó una herencia que se volvió un verdadero infierno para Sonia. Hubo una disputa horrible entre ella y sus hijos por la herencia del señor. Llegaron hasta tribunales. La pelea no fue solo legal, fue familiar. Incluso Sonia Infante dijo que su propio hijo la había amenazado de muerte por motivo de esa herencia. Imagínese ese nivel de dolor. No solo fue el engaño, no solo fue la humillación pública, también fue el conflicto con su propia sangre. Son casos completamente lamentables, y aquí vemos que no siempre el amor es sinónimo de felicidad. Muchas veces el amor es sinónimo de sufrimiento, porque dice el dicho que lo que mal empieza, mal acaba. Y en esta historia, el precio fue demasiado alto. Otra famosa que confesó haber vivido un verdadero infierno por su relación es Florinda Mesa. Fue en un principio amante del señor Roberto Gómez Bolaños, más conocido por su apodo de Chespirito. Y aunque muchos solo vieron la historia de amor que vino después, al inicio todo fue complicado, pesado, lleno de culpa y miradas que juzgaban. Según dijo, en un principio la relación era bastante difícil, porque Roberto Gómez Bolaños no podía con el cargo de conciencia por haber abandonado a su esposa y a sus 6 hijos. Cada Navidad era un sufrimiento extremo. Él llegaba hasta hacer sus maletas para querer regresar a su casa con sus hijos. Imagínate esa escena, las maletas listas, el silencio en la casa, el peso del remordimiento flotando en el aire. Eso le hacía sentir mal, porque tenía que ver cómo su esposo no era completamente feliz con ella, debido a que tenía demasiado remordimiento. No era una relación ligera, era una relación cargada de historia, de familia, de decisiones que ya no podían deshacerse. Según dijo, también tuvo que sacrificar el hecho de ser madre, ya que Roberto ya no quería tener más hijos y se había hecho la vasectomía, por lo cual ella tuvo que aceptar el nunca dar a luz, un sacrificio silencioso, una renuncia profunda, que no siempre se dice en voz alta. Pero según contó, lo más difícil fue vivir con los señalamientos. Se le señalaba como la otra, como la culpable de que 6 niños crecieran sin su papá, y hasta el día de hoy sigue pagando el precio. La gente aún no la acepta del todo. En algunos casos, le llaman que la verdadera bruja del Chavo del Ocho era ella, un apodo cruel que mezcla ficción con vida real. Y es que, amigos, a veces el karma llega. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque a veces las cosas no nos afectan ahora, pero nos van a afectar en el futuro. En esta historia no hubo villanos de caricatura, hubo decisiones humanas con consecuencias que duraron toda la vida. Otra famosa
que se echó encima a un verdadero alacrán cuando se involucró con un hombre casado fue Maribel Guardia. Se envolvió con Carlos Vasallo, quien era esposo de Susana Dos Amantes, y ahí empezó el escándalo. Porque en ese entonces Paulina Rubio miraba a Carlos Vasallo como un verdadero padre. Así que cuando él engañó a su mamá con Maribel Guardia, el golpe fue doble. No era solo una traición matrimonial, era una herida familiar. En la prensa empezaron a meter rumores. Decían que mientras Susana Dos Amantes estaba enferma, Carlos Vasallo se llevaba a su departamento a Maribel Guardia. Se hablaba de encuentros en la misma cama de Susana Dos Amantes. Incluso se dijo que encontraron pelos de Maribel Guardia en la cama de Susana Dos Amantes. El escándalo era combustible puro para los titulares. Y según se relató, cuando Maribel Guardia pasaba por los pasillos le decían: «Ahí va esa quitamaridos». Imagínate caminar y sentir que las miradas pesan, que los susurros no son discretos, que el juicio es directo. Fue bastante difícil, al punto que incluso en una ocasión, en un programa en vivo donde se presentaba Paulina Rubio, llegó a despreciar a Maribel Guardia en pleno programa. Un momento incómodo, tenso, que dejó claro que las heridas no estaban cerradas. Una relación que comenzó como pasión, terminó convirtiéndose en tormenta pública. Porque cuando el amor se cruza con traición y familia, el precio casi siempre es alto. El caso de Maite Perroni también fue uno de esos que desataron una tormenta mediática cuando su nombre quedó ligado a una relación señalada como polémica. Cuando hizo pública su relación con Andrés Tobar, el escándalo no tardó en explotar. En ese momento, él aún estaba casado con Claudia Martín y rápidamente comenzaron los señalamientos. La narrativa fue directa, cruel y sin matices. La señalaron como la tercera en discordia. Según se dijo en distintos medios, Maite habría iniciado la relación mientras el matrimonio aún no estaba legalmente terminado. Ella negó rotundamente haber sido la causa de la ruptura y aseguró que la relación comenzó cuando él ya estaba separado. Pero en el mundo del espectáculo, la verdad muchas veces importa menos que el escándalo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Comentarios, ataques, críticas constantes. Se cuestionaba su moral, su imagen pública, incluso su trayectoria. Después de años construyendo una carrera sólida desde sus tiempos en la música y la televisión, de pronto el foco dejó de estar en su trabajo y se concentró en su vida personal. Lo que parecía una historia privada se volvió juicio público. Programas de espectáculos analizaban cada detalle, declaraciones cruzadas, versiones distintas, y mientras tanto, ella insistía en que no había traicionado a nadie. El señalamiento constante, el desgaste emocional y la presión mediática convirtieron la situación en un episodio difícil. Porque cuando una figura pública es colocada en el papel de la otra, el veredicto social suele llegar antes que cualquier aclaración. Al final, Maite continuó con su relación y formalizó su historia con Andrés Tobar, pero el capítulo quedó marcado por el escándalo. Una muestra más de que en el mundo del espectáculo, el amor no solo se vive, también se debate, se cuestiona y se sentencia en público. El caso de Ángela Aguilar es uno de los más recientes y explosivos cuando se habla de relaciones que desataron una tormenta pública. Todo estalló cuando comenzó a relacionarse sentimentalmente con Cristian Nodal, poco tiempo después de que él terminara su relación con Casu, con quien además tenía una hija. Y aunque oficialmente se habló de una relación que inició cuando él ya estaba soltero, para la opinión pública, la línea del tiempo fue suficiente para encender el fuego. Las redes sociales no perdonaron. Se le señaló como la tercera en discordia. Se le acusó de haber estado presente antes de que la relación anterior terminara. Se viralizaron videos antiguos, entrevistas pasadas, frases que fueron reinterpretadas bajo una nueva luz. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública fue analizada con lupa. El ataque fue constante. Comentarios hirientes, comparaciones, burlas, teorías. Un bombardeo digital que no descansaba. Mientras algunos defendían su derecho a enamorarse, otros la señalaban con dureza. El juicio público fue inmediato y masivo. Y es que cuando se trata de figuras jóvenes, exitosas y con un apellido de peso dentro de la música regional mexicana, la expectativa es todavía mayor.
La presión no solo venía de los fans de la relación anterior, sino también de quienes esperaban una imagen impecable. El romance avanzó, las apariciones juntos se hicieron más frecuentes y el debate continuó. Para muchos, fue una historia de amor que simplemente encontró su momento. Para otros, fue una traición sentimental que aún dolía. Lo cierto es que el caso se convirtió en un fenómeno mediático, porque en el mundo del espectáculo actual, el amor no solo se vive, se mide en tendencias, se discute en redes y se sentencia en tiempo real. Y cuando la narrativa pública te coloca en el centro del huracán, salir ilesa no es tarea sencilla. Ahora yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que el amor lo justifica todo? ¿O piensas que cuando algo empieza mal, inevitablemente termina mal? Te leo en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, si te sorprendió algún caso, o si quieres una segunda parte con más historias, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo y suscríbete para que sigamos analizando juntos estos temas que nadie cuenta completos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en el mundo del espectáculo, nada es tan perfecto como parece.